Bien, en primer lugar, hola. Muchas gracias. Quiero presentar mi más sincero agradecimiento a mis dos colegas y, sin embargo, amigos, aquí en la ENS de Lyon, que han tenido la inmensa gentileza de invitarme a presentar una parte de mi trabajo en curso, la profesora Marina Mestre Zaragoza y el profesor Carlos Hoix. Es difícil explicar, más allá de mi agradecimiento, la deuda y la responsabilidad que siento al hablar ante estas ilustres personas que tanto han significado en mi carrera iba a decir que desde hace tantos años que merece la pena ocultar la cifra, pero como Carlos la ha revelado, pues ya no tiene ningún sentido intentar disimularla. Así es la vida. Todo el día pasándote con el maquillaje y todo lo demás para decirte, alguien pronuncia 30 años. Se te cae el mundo. Bien. Gracias también a Philippe Meunier por darme la posibilidad de ocupar un poco de tiempo dentro de este seminario que dirige juntamente con Marina Mestre. En los minutos que siguen, que prometo que no van a ser muchos, voy a presentar algunas ideas sobre lo que en inglés he llamado complexing legislation y que en español solo se puede formular con una perífrasis: una legislación dominada por la perplejidad. Este dominio de la perplejidad está en el orden de la escritura, en el orden de la codificación y no en el de la recepción. Dicho de otra manera, la perplejidad es en este caso productividad y no, como parece indicar la palabra, desorientación o neutralidad. Como explicaré más adelante, esta idea surge de una interrogación que se hace Moshe ben Maimónides, que es la siguiente: ¿cómo reaccionar ante la desorientación que causa la presencia de la ley y la necesidad de filosofar? Es decir, cómo actuar en el momento en el que uno está intentando leer, respetar, interpretar correctamente los textos jurídicos, pero al mismo tiempo no puede evitar filosofar. Esta pregunta, que Maimónides se formula explícitamente, no se halla así en forma de pregunta en otros lugares, pero sí en forma de respuesta, tanto en la Córdoba o la Granada de Al-Ándalus, como en París, tanto en Persia como en Bolonia, tanto en Tagaste o Roma como en Cesarea, tanto en el Imperio Seljúcida como en el Ámsterdam del siglo XVII, y quizá desafiando el horizonte de expectativas del canon filosófico, teológico, político y legal de la Edad Media, también en Toledo o en Burgos. Es en este último espacio en el que he querido explorar la productividad jurídica de este concepto de perplejidad. Esta presentación de hoy pone en contacto dos trabajos diferentes. Por un lado, el libro que terminé el año pasado y que está en prensa en Estados Unidos bajo el título Dead Voice: Law, Philosophy and Fiction in the Iberian Middle Ages, y por otro lado, el libro que ahora estoy escribiendo y que por mis muchos pecados he decidido hacer en francés a causa de un interés mostrado por los editores de una de las colecciones de Vrin, y que lleva el título de Science de l'âme et corps du droit, en el cual examino unas líneas genealógicas de la afinidad electiva entre la ciencia del alma, una fundación teórica aristotélica, y la ciencia del derecho, que tanto Platón como Aristóteles colocan entre las disciplinas prácticas y que varios intelectuales medievales discuten si debe hallarse en el seno de la ciencia política, como mantiene Gil de Roma, buen amigo de la casa, o como origen de la misma, según defiende otro buen amigo, Bartolo de Sassoferrato. Estos dos proyectos, estos dos libros, están unidos por una preocupación común: comprender las motivaciones exteriores a la ciencia del derecho que conducen a los momentos de codificación legislativa y al modo en que la codificación constituye también una reformulación de la ciencia jurídica en su totalidad. Y también parten de un problema conceptual común: ¿qué es lo que significa la codificación escrita del derecho como innovación
en relación con la preeminencia del derecho religioso, del derecho oral y de la jurisprudencia. Estas son las vías que no han sido, creo yo, suficientemente planteadas en el estudio del derecho vernáculo en el universo ibérico del siglo XIII, y esas son algunas de las vías que me interesan aquí. Vastas como son, no me permitiría ni siquiera fantasear con una idea de exhaustividad. Al contrario, simplemente me limitaré a unos pequeños fragmentos, a una genealogía discontinua de esta línea de investigación. Me gustaría comenzar poniendo ciertos libros encima de la mesa. En primer lugar, el brillante trabajo de Brigitte Bedosrezac acerca de documentación, sellos y firmas, en combinación con el no menos brillante, pero que quedará sin finalizar, trabajo de Luis Casado de Otaola acerca de la inclusión de imágenes, de lo visible y lo invisible en la documentación medieval. Un trabajo ahora recuperado por Catherine Brown, a quien le interesan ante todo las imágenes de manos en dicha documentación. Estas piezas de una investigación en marcha quedan ahora también continuadas en el volumen colectivo de Brigitte Bedosrezac y Jeffrey Hamburger, Sign and Design, Script and Images in Cross-Cultural Perspectives, que cubre los años, los años 300 a 1600, en el que convocan a 13 especialistas que trabajan en campos que van desde la Mesoamérica precolombina hasta el Mediterráneo antiguo y medieval. ¿Qué es lo que estos trabajos tienen en común? Su interés en la materialidad del documento, considerando como tal no tanto un objeto determinado que ocupa un lugar en el archivo y ofrece fundamentalmente un dispositivo, sino como un sitio de medialidad, a site of mediality, de acuerdo con la expresión acuñada por Bedosrezac para señalar las interacciones entre escritura, tipo de letra, sellos, imágenes y otros elementos cuantitativos con cuestiones de carácter cultural, social, analítico y crítico que no son cuantificables y que no pueden referirse únicamente al dispositivo del documento, ni tampoco a un análisis logocéntrico de lo que Leticia Agúndez San Miguel y José Ángel García de Cortázar han llamado las fórmulas inútiles en la documentación. Elementos no cuantificables que tampoco pueden ser estudiados explorando el orden interno y externo de las colecciones de manuscritos que han llevado a cabo de modo ejemplar varios de los investigadores del CSIC, como Julio Escalona, Cristina Jular, Maribel Alfonso y otros. En cambio, este modo de trabajo sobre el sitio de medialidad, sobre la intermedialidad o multimedialidad del documento, puede ser incluido en lo que Emily Steiner ha llamado documentary culture, cultura documental. La cultura documental es, como arguye Steiner, un universo epistemológico crucial para comprender el proceso de creatividad que subyace a la literatura y a la poética medieval en general. La importancia de este argumento no puede ser suficientemente subrayada, pues ofrece una explicación más amplia de lo que en mi último libro he llamado legal thinking, o pensamiento jurídico, en general el proceso de juridificación del mundo, el proceso mediante el cual toda producción cultural queda colonizada por el lenguaje jurídico. Entre los trabajos más interesantes acerca de la relevancia de la cultura documental o de la poética documental se deben colocar los libros de Amaya Arizaleta, también amiga de la casa, y de Simone Pinet, The Task of the Cleric. El libro de Amaya Arizaleta es Le Clerc au Palais, y el de Simone Pinet, The Task of the Cleric. Arizaleta y Pinet se ocupan de investigar la relación especial, la afinidad electiva, si se quiere, entre los que practican el trabajo de clerecía entre finales del siglo XII y el siglo XIII y su dedicación especial al cultivo de la cultura documental. A veces, simplemente en el interior del archivo que ellos mismos han constituido, como el propio Berceo o el autor del libro de Alexandre, o en el proceso de invención de una manera de expresión del archivo documental, como sucede con Diego García de Campos y su trabajo a la vez notarial y literario. Diego García de Campos era el notario real de Alfonso VIII. Todas estas contribuciones, estos libros, artículos, trabajos que he puesto encima de la mesa, son fundamentales para comprender la centralidad de la producción jurídica en el universo
de producción cultural durante la plena Edad Media, el momento en el que la autoridad de la voz viva y de lo que los juristas ingleses llamaban unwritten verities, o veracidades o certezas no escritas, queda puesta en cuestión por las teorías, prácticas y preeminencia de la voz muerta. En su ejemplar trabajo sobre la tercera partida, la dedicada al derecho procesal, tercera partida de Alfonso el Sabio, dedicada al derecho procesal, otro amigo de la casa, Raúl Orellana Calderón, explora las relaciones entre esta parte del código jurídico castellano y la compilación de derecho procesal contemporánea al mismo, debida a Guillaume Durand, conocida como Speculum Judiciale. Ya que ambos textos son contemporáneos, es difícil saber si se influyen mutuamente o si están usando un modelo común. Ambos textos, en todo caso, se refieren al documento escrito como vox mortua, o voz muerta. Orellana considera esta definición meramente anecdótica, pero no creo que lo sea. Vox viva es una institución jurídica que existe en griego y en latín desde al menos el primer siglo después de Cristo, y aparece unas cuantas veces en oposición a la menor autoridad de la voz muerta. Sinibaldo de Fieschi, canonista pero también Papa Inocencio, en sus comentarios a las decretales, el cuerpo de derecho canónico compilado durante el siglo XIII a instancias de Gregorio IX y llevado a cabo fundamentalmente por Raimundo de Peñafort, en sus comentarios decía, a las decretales señala, usando una fórmula semejante pero algo más barroca, que en la jerarquía de las pruebas es necesario creer primero al cuerpo que expresa la voz viva, mientras que la piel del animal muerto no debe ser creída, sino viene convenientemente autorizada por una persona auténtica, concepto que también recupera Alfonso a partir bien de Sinibaldo, bien de otro notario boloñés que se llama Rolandino de Passeggeri, nombre realmente que a mí me encantaría tener en lugar de llamarme Jesús Rodríguez Velasco. Rolandino de Passeggeri, encantado. ¿Y usted? Yo no. En diversos textos helenísticos que incluyen a los comentaristas pitagóricos anónimos o a los dos filósofos alejandrinos, Filo y Clemente, se hace una distinción crucial entre nomos en psychos, una expresión que se suele traducir al latín como lex animata y que al menos provisionalmente se puede traducir al español como ley viva, y el derecho escrito, que estos mismos textos consideran o llaman apsychos, es decir, sin vida, aunque quizá más literalmente puede decirse sin alma. De nuevo, acepto la primera traducción, sin vida, de manera provisional, aunque en el trabajo que estoy ahora elaborando defiendo que tal traducción es una traducción metonímica y que conviene desvelar los mecanismos por los que se ha ido construyendo esta metonimia. La vida o el alma está en ellos en una escala superior al apsiquismo del derecho escrito. Sin embargo, tanto Durand como Alfonso ponen la voz muerta en primera línea del sistema legal, introduciendo así una innovación en siglos de pensamiento jurídico, en varios universos teológicos y políticos. Además, a diferencia de Guillaume Durand, Alfonso introduce otra innovación importante. Esta innovación es lo que hace que voz muerta no sea solamente una noción o una metáfora en segundo grado modelada sobre la metáfora de la voz viva, sino un concepto de pleno derecho con consecuencias institucionales. Voz muerta, en la concepción de Alfonso, está regida por una fictio legis, por una ficción jurídica, según la cual la producción y la recuperación de una pieza de voz muerta implica que, independientemente de la edad que tenga esa pieza de voz muerta, ese documento, el momento de su exhibición pública, de su uso, hace que sea, dice el texto, bien así como si fuera nueva. Aquí el marcador lingüístico de la fictio legis es esta expresión bien así como sí, que es traducción de las marcas latinas de la fictio, sic, ut si, sicut y otras. Estos marcadores han sido investigados por juristas y filósofos desde la época de los glosadores y postglosadores, es decir, entre los siglos XI y XIV fundamentalmente,
Y luego por autores tan importantes como Jeremy Bentham en su teoría de las ficciones, el constitucionalista austriaco Hans Kelsen, el filósofo post-kantiano Hans Feichinger en su Philosophie des Als-Ob, o por uno de los historiadores del derecho más interesantes de los últimos tiempos, el investigador y magistrado Jan Thomas. Más recientemente, Maximilian Delmar ha reunido un grueso volumen dedicado a estudiar el dispositivo de la fictio legis en la historia y en teoría. Con estos estudios como telón de fondo, es importante notar que el uso de Alfonso de la fictio legis para la configuración de la voz muerta como institución es también bastante original. Tiene como misión la creación de una temporalidad jurídica en la cual la vida del sujeto jurídico, a través de sus interacciones escritas, es independiente de la fragilidad perecedera de la vida natural o biológica. Esta heurística del tiempo jurídico es también diferente de del uso de la fictio legis como instrumento para enfrentarse fundamentalmente a excepciones, que es para lo que se usaba en el edictum de la lex, y es ese edictum, que es una excepción a la ley, que suele contener las ficciones legum, o las ficciones jurídicas. Del mismo modo, Alfonso no se deja sujetar por la teorización de glosadores y postglosadores contemporáneos o anteriores a él, para los cuales la fictio legis se debe ver limitada por las leyes de la naturaleza. El dictum teórico de la fictio legis dice: fictio legis porrigit ad id ad quod porrigitur lex nature, es decir, la ficción jurídica se extiende hasta allá, hasta donde se extiende la ley de la naturaleza. Esta idea es crucial y su vida política recubre algunos de los debates de la teoría jurídica contemporánea y de la teoría política contemporánea que ha sido frecuentemente y sigue siendo en gran medida excepcionalista. Alfonso es uno de los primeros pensadores políticos y jurídicos en extraer la ficción legal del terreno de la excepción política. Como bien se sabe, una de las mejores escenificaciones del excepcionalismo frente al constitucionalismo es la que enfrenta al politólogo nazi Carl Schmitt con el filósofo jurídico y constitucionalista, frontalmente opuesto a la soberanía excepcionalista Hans Kelsen. También un amigo de la casa, porque creo que se publicó aquí en la Escuela Normal Superior un libro sobre las ficciones jurídicas entre Hans Feichinger y Hans Kelsen, un pequeño librito, quizá el año 2004, 2005, por ahí. Alfonso lleva a cabo otra innovación. Primeramente, compara la voz muerta a la voz viva, que se corresponde a los diversos procesos que implican las formas de la interrogación y otras interacciones orales entre los oficiales jurídicos y los sujetos jurídicos, tal y como se expresa en los títulos anteriores al 18 de la tercera partida. El título 18 es el que se ocupa de la voz muerta y también es el más largo con diferencia de la tercera partida. Inmediatamente después, Alfonso extiende la definición de voz muerta a toda manera de escritura en la que pueda originarse la prueba. Hay otra manera más oblicua, en la cual voz muerta puede ser considerado como un concepto más extenso en la legislación alfonsina. En las otras partidas, como en la segunda, que es la dedicada al derecho administrativo y tal, o la séptima, que está dedicada fundamentalmente al derecho penal y en parte a la teoría del derecho, Alfonso se refiere en conjunto a mandamientos y posturas como una sola cosa. Mandamientos son las propias leyes del libro, mientras que con posturas se refiere a una serie de documentos escritos que incluyen contratos, cartas o sentencias. Todo ello está catalogado bajo el nombre de escritura, que según la tercera partida, título 18, se corresponde literalmente con la voz muerta. Establece ese régimen de sinonimia. Así, voz muerta se refiere a todo el rango de la escritura jurídica, tanto leyes como otro tipo de documentación escrita que se registra en los distintos ámbitos notariales. Al igual que otros sitios de medialidad o de intermedialidad, al igual que otras formas de la poética documental, para recuperar aquí los conceptos de Bedos-Rezac y de Steiner, Alfonso consideraba que ninguna pieza de voz muerta podía ser estrictamente logocéntrica y que debía contener tanto otros elementos materiales como lo que Antessier, Ensminger
llama jurisgrafismos. Estos jurisgrafismos son, según Tessier, intervenciones gráficas que ilustran o iluminan el texto legal. Pero Alfonso complica esta conceptualización en sus leyes sobre derecho procesal al considerar que estos elementos materiales y jurisgrafismos no son diferentes de la ley, sino la ley misma. No solamente la legislación teoriza el uso de elementos gráficos, sino que lo vemos también en las prácticas llevadas a cabo por Alfonso, sea a través de sus notarios o sea personalmente. En las confirmaciones de documentos, Alfonso toma decisiones específicas que implican sea la adición, sea la denegación de artefactos materiales, un cordón, un sello, un color, a causa de los efectos que tales adiciones tuvieran o pudieran tener sobre la validez o permanencia y duración del documento que había de ser confirmado y archivado. Alfonso considera jurídicamente las interacciones de varios de los elementos que conforman la multimedialidad del objeto de archivo y del modo en que se adquiere y administra su régimen de verdad o, como se prefiere señalar en el ámbito de la ciencia diplomática, su régimen de sinceridad. En efecto, las leyes del título 18 de la tercera partida regulan de manera discontinua pero frecuente los colores de los cordones, las características de los sellos, sean colgantes o no, las formas de representar las ruedas en los documentos, en los privilegios rodados, el tipo de letra, si es profesional o no, así como su precio relativo, siendo la más cara, por supuesto, la litera boloniense o letra boloñesa, que lleva tomate y carne picada, eso siempre lo hace más caro, e incluso el ritmo o el cursus de la escritura papal. Todos esos elementos tienen valor jurídico. El ritmo, ¿cómo tiene valor jurídico? Alfonso introduce otros conceptos que son particulares de la voz muerta y que no parecen teorizados por Bedosrezac, ni por Steiner, ni por nadie que yo conozca. En primer lugar, una teoría del tiempo y de la temporalidad, y en segundo término, una perspectiva estética. Temporalidad jurídica y estética jurídica colaboran en la formación de una poética documental y en la construcción de una nueva experiencia que combina derecho, filosofía y ficción, para producir una forma de pensamiento legal más universal y que constituye un proceso específico de subjetivación jurídica. La cosa más sencilla del mundo es decir que algo es nuevo y pasar a otra cosa. Pero ¿de qué manera lo es? ¿Y acaso esa presunta novedad tiene la menor importancia? La respuesta es concreta. Es una novedad relevante porque resuelve uno de los grandes debates que tienen lugar en el Mediterráneo de manera discontinua pero constante. Como decía, el debate sobre la posibilidad o no de ser un ciudadano que respeta la ley al tiempo que se ocupa de interpretar el derecho en discusión con ciertos cuerpos filosóficos procedentes sobre todo de la Grecia antigua, pero a través de múltiples procesos de traducción y de comentario que tienen lugar no solamente en el ámbito de lo que conocemos como la Europa occidental, sino fundamentalmente de esa otra Europa que a veces negamos, que es la de Al-Ándalus, la del norte de África, la de Persia, etcétera, etcétera. Para explicar los complejos sentimientos que se derivan de la participación activa en este debate, Maimónides propone primero en 1194 y después en 1200 el iluminador, u opaco según se mire, concepto de haira, es decir, perplejidad, en el tratado escrito en árabe con caracteres hebreos, Dalalat al-Hayrin o Guía de Perplejos. Las traducciones latinas del siglo XIII al XV le dan el título de Dux Neutrorum o Dux Perplexorum aut Dubitantium, son títulos muy bonitos. El tratado está dedicado a su discípulo, emigrado desde Fustat, en el Cairo, o en la conurbación actual del Cairo, a Alepo, Yosef ben Judá, quien, como Maimónides mismo, a veces se encuentra en esta disyuntiva, la sorpresa, la desorientación, el miedo al pecado, cuando al leer el texto jurídico uno no puede dejar de filosofar y de someter a interpretación el universo de parábolas, dice él, del texto legal. Aunque Maimónides lo conceptualiza de manera magistral, otros pensadores de la cuenca mediterránea se ven en una situación semejante. Basilio de Cesarea, por ejemplo, en su homilía 23ª, una de las más conocidas, expresa su temor a que este enfrentamiento entre la ley, la filosofía y la exegesis produzca depresión
entre sus discípulos. Melancolía es la palabra que utiliza en el texto griego. Alfonso encuentra una complicada solución al problema. Para él, la filosofía no es una herramienta hermenéutica, algo que se sitúa en paralelo a la lectura de la ley, un recurso. Al contrario, para Alfonso la filosofía es parte de la heurística jurídica y una vez tocada por el derecho, se convierte ella misma en derecho, formando parte tanto de la ciencia jurídica, del constitucionalismo que inunda la creación de las partidas, como de las leyes individuales, del derecho positivo. Algo semejante sucede con lo que Maimónides denomina parábolas, término con el que el pensador cordobés, exiliado en Egipto, se refiere tanto a dispositivos ficcionales como a su necesidad lógica. Esta necesidad lógica es una expresión con la que intento dar cuenta de la manera en que se leyó la poética de Aristóteles en el ámbito persa y en al-Ándalus como parte del órganon aristotélico, es decir, como parte de las obras de lógica y de dialéctica, y que se continúa en el occidente medieval gracias a las traducciones de Domingo Gundisalvo, al que algunos pedantes llaman Gundisalinus, del texto de Al-Farabi, así como a través de las traducciones de los 3 comentarios de Averroes a la poética, llevadas a cabo en varias ocasiones por autores tan conocidos como Hermann el Alemán, Guillermo de Moerbeke o Jacobo Mantino. El concepto de necesidad aparece teorizado en el párrafo 1451b de la poética, cuando el filósofo hace la distinción crucial entre poética e historia, otorgando a la primera, a la poética, un carácter más filosófico. La necesidad lógica de la parábola, así pues, implica una necesaria interpretación en el sistema argumental del derecho, no una mera exégesis narrativa. De nuevo, Alfonso ofrece una solución a la perplejidad causada por las parábolas y otros dispositivos ficcionales en el texto legal, al incorporarlas a la fábrica del derecho como argumentos lógicos del mismo y también, en modo muy aristotélico, como paradigmata. Es decir, como formas de la experiencia del derecho en el interior mismo del derecho. Y en eso se encuentran las ficciones legum, las ficciones jurídicas, constantemente invocadas en la heurística jurídica de las partidas, o las narraciones, como la de Orestes y Pílades, en el título 27 de la 4ª partida, en la que solo esta experiencia de la amistad, la historia de Orestes y Pílades, puede argumentar el principio jurídico de que toda amistad está de hecho dominada por un tercero, que es el soberano. Más importante aún que las soluciones creativas a la perplejidad es la incorporación de una estética jurídica. La estética es, en verdad, la ciencia del alma. Es decir, el cuerpo de conocimiento filosófico que se ocupa de las operaciones sensoriales y postsensoriales y que deriva de los comentarios andalusíes de varias obras aristotélicas y pseudo-aristotélicas, fundamentalmente Peripsiges o sobre el alma, y los breves tratados del corpus aristotélico conocidos como Parva Naturalia o pequeños tratados en torno a la naturaleza, entre los cuales se encuentran tratados sobre la memoria y la reminiscencia o sobre la diferencia entre el sueño y la vigilia, etc. Alfonso introduce la ciencia del alma en la 2ª partida, después del título 10º, el último de los dedicados al rey, y durante los 3 siguientes títulos, con especial interés en los títulos 12 y 13. Si bien la estética jurídica derivada de la ciencia del alma es constante a lo largo y ancho de las partidas. Todo empieza en el momento en que Alfonso define el pueblo como el alma sentidora o sensitiva del reino, e inicia una interpretación político-jurídica de los 5 sentidos exteriores y lo que el legislador, siguiendo aquí una tradición árabe iniciada por los Ikhwan as-Safa, o hermanos de la pureza, llama los 5 sentidos interiores, es decir, las operaciones postsensoriales que incluyen el sentido común, la imaginación, la fantasía, el pensamiento y la memoria. Las partidas, en efecto, proponen una política del alma, enseñan cómo percibir, de acuerdo con el derecho y con las teorías de poder y circulación de poder político reguladas en el derecho. Esta estética jurídica propone una circulación del poder
en la que cada uno de los sujetos jurídicos se hace responsable de su propia percepción y postpercepción, al tiempo que vigila los modos de percepción de los otros sujetos jurídicos. Este proceso de subjetividad es el de la creación de sujetos jurídicos dotados no ya de un cuerpo natural, sino de un alma legal. Las leyes son detalladas en su lectura político-jurídica de los sentidos, y no voy a exponerlo en detalle, pero sí me gustaría decir quería decir algo acerca de uno de los momentos más importantes de esta estética jurídica, que es la regulación en torno al más importante de los sentidos interiores, la memoria. El sujeto jurídico debe recordar, de acuerdo con las leyes correspondientes, que están en este título de la partida, dos cosas. Por un lado, el origen de la soberanía, por otro lado, el conjunto de mandamientos y posturas, es decir, la voz muerta. Una voz muerta que, como ya sabemos, es siempre presente, lo cual ofrece una teoría de la memoria jurídica. La memoria jurídica no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. La rememoración, la reminiscencia, sí, en efecto, son del pasado, pero no la memoria. La memoria funciona de acuerdo con la misma fictio legis que la voz muerta. Si bien asigna un tiempo y un espacio a los acontecimientos, al ser invocada, los convierte en nuevos, en absolutamente presentes. Ese es el verdadero poder de la memoria jurídica. Pero no quisiera quedarme simplemente, como podéis ver, estoy ya terminando, de nada, no quisiera quedarme simplemente en la Edad Media. La era alfonsí es un trabajo abierto, ni mucho menos acabado. Y sus años siguen discurriendo, desde aquel momento en que los astrónomos alfonsíes señalaran el momento en el que había que poner los relojes en hora para homologarse y separarse al mismo tiempo de las otras eras. Recordad que habían elegido como punto central Toledo y como fecha el 23 de junio de 1252. Ese es el año cero de la era alfonsí, a partir de la cual se vuelve a contar el tiempo. A partir de ese momento, la era alfonsí es la más moderna. Y uno no puede sustraerse a su magnetismo, ni siquiera los legisladores. Leyes de 2014 y 2015, o sea, no de la era alfonsí, sino de la Common Era, ¿no?, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, esta revista absolutamente fascinante, publicada en España desde no me acuerdo qué año, pero hace muchos siglos, argumentan su racionalidad con las partidas, por hablar solo de acontecimientos legales muy recientes, y tanto más importantes cuanto que precisamente se refieren a los procesos de subjetivación legal. Por ejemplo, una de esas leyes, publicada el 27 de febrero de 2015, es la que argumenta la creación de la persona colectiva como persona jurídica, para poder liberar de responsabilidades económicas a las personas individuales que han participado en corporaciones que entraron en bancarrota. Una maravillosa ley promulgada, por supuesto, por el Partido Popular para proteger a gentes con capacidades económicas individuales que probablemente la mayor parte de nosotros envidiamos secretamente, en el momento en el que se organizan estas corporaciones neoliberales que, por supuesto, antes o después, no es que entren en bancarrota, sino que han sido diseñadas para poder entrar en bancarrota y, sin embargo, proteger al mismo tiempo a estas personas. Toda la articulación de cómo es esa persona jurídica, todo ese proceso de subjetivación jurídica que aparece en el preámbulo de la ley no tiene valor procesal, pero sí tiene valor jurídico, es importante tenerlo en cuenta, porque el valor procesal solo lo tiene la articulación que viene después del preámbulo, pero todo esto está racionalizado, está construido, ni más ni menos que con la quinta partida de Alfonso. Y así sucesivamente. Por supuesto, no utilizan al verdadero inventor de la persona jurídica colectiva, de la persona ficta colectiva, que es Inocencio III, Sinibaldo de Fieschi, al que me refería hace un momento. En realidad no les hubiera venido bien, sino que les viene bien la articulación comercial que Alfonso el Sabio hace de manera completamente original e innovadora en la quinta partida.
No hay otro derecho, primero no hay otra codificación jurídica durante la Edad Media, pero sobre todo no hay otra codificación jurídica comercial, ni siquiera cercana a la de la Quinta. Sí, es esto, es el magnetismo de la era alfonsí, es un magnetismo que sigue funcionando, y sigue funcionando precisamente por ese poder que tiene para la creación de las personas jurídicas, de las personae fictae, como se llamaba a las personas jurídicas en latín. Pero podemos ir más allá de la mera influencia y preguntarnos más bien por algo que las partidas revelan de manera más que brillante: la productiva afinidad entre la ciencia jurídica y la ciencia del alma, es decir, el modo en el que el derecho se interesa por las maneras en que los sujetos jurídicos perciben, imaginan, fantasean o guardan cosas en la memoria. Y aquí podríamos inmediatamente traer a colación dos formas jurídicas diferentes. Una que tiene forma legislativa y que es la Ley 52/2007 del régimen español, más conocido, publicada en diciembre de 2007, no recuerdo mal, fue el 7 de diciembre, me equivoco, no sé bien, que es la más conocida como Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica, ¿qué es lo que hace? Pues precisamente poner en marcha una forma en la cual la memoria es no la memoria individual, sino la memoria del sujeto jurídico. Es esa memoria del sujeto jurídico la que permite poner en marcha los sistemas de reparación, de reconstrucción, de dotación económica y de modificación de los espacios urbanos, o de explotación de determinados espacios rurales, explotación, por ejemplo, a través de las cosas más terroríficas que uno puede imaginar, como por ejemplo la exhumación de cadáveres en espacios rurales, y que luego llevan incluso a la explotación de esos espacios rurales como sitios de memoria, a veces como sitios de urbanización o a veces como lugares de reparación. O podemos traer a colación algo que no tiene que ver con el régimen jurídico español, sino que tiene que ver con un proyecto lanzado por un colega y amigo, un colega y sin embargo amigo, que es Eyal Weizman, que es un arquitecto, y es el arquitecto que puso en marcha lo que se llama de dos maneras, o bien arquitectura forense o bien estética jurídica. La arquitectura forense o estética jurídica fue puesta en marcha por Eyal Weizman en colaboración con Amnistía Internacional para poder solventar uno de los mayores problemas de la víctima de ataques terroristas o de la víctima de ataques de guerra, por ejemplo de drones, ¿no? En los cuales la capacidad de percepción del sujeto está, por un lado, limitada a la inexistencia del enemigo. El dron, ¿no habéis leído esa teoría del dron? Probablemente Chamayou, ¿no? El dron no existe, el dron no es un enemigo, el dron no participa de ningún régimen de percepción, no es verdad, no se le ve, no hay manera de advertir, aparece de la nada, es casi un acto de Dios, por así decir, más que un acto de hombre. Entonces, y por un lado, y por otro lado, la negación de la memoria que supone el trauma mismo, la imposibilidad de recordar el momento del impacto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Eyal Weizman en arquitectura forense? No, poner a disposición de elementos digitales, de instrumentos digitales y de realidad aumentada para poder reconstruir la memoria del sujeto que no puede recordar, para que esa memoria pase del pasado al presente, para que se haga actual y para que adquiera la forma de una evidencia jurídica que pueda ser utilizada en el proceso. Esa es quizá la última consecuencia de esta enorme afinidad entre la ciencia jurídica y la ciencia del alma, entre la ciencia del alma y el cuerpo del derecho. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Jesús, por esta presentación que al final ha dado un salto en el vacío. Sí, transsecular. Y vamos a dar la palabra a los presentes.
si tenéis alguna pregunta. A ver si esto está grabando. Si no, lo volvemos a repetir. Ahora ya me lo sé mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Bueno, yo no soy más que la voz de doña Marina. Ya me gustaría a mí tener ese título. Sobre esa noción de perpleja modernidad. Sí. Sí, bueno, realmente, claro, ahí es la parte que uno puede decir, bueno, que te habíamos invitado a hablar de modernidad. Tú has puesto, bueno, modernidad en el título. Y dime. Sí, creo que la relación entre perplejidad y modernidad tiene algo central. Es que Alfonso el Sabio, al hacer esta productividad de la perplejidad, es decir, al utilizar el cuerpo filosófico, los cuerpos filosóficos y las formas de interpretación literaria, poética, etcétera, etcétera, como heurística y no como mera hermenéutica del derecho, lo que hace es inaugurar una forma diferente primero lo que hace es crear una forma de codificación del derecho, que no existía en ese momento, existían compilaciones jurídicas, pero no existían códigos jurídicos. Lo interesante de las partidas es que al utilizar productivamente esa perplejidad, es decir, esa sensación, al superar la sensación de miedo, de melancolía, de depresión que supone la presencia del derecho y la necesidad de filosofar, lo que hace es crear un derecho, una ciencia del derecho enteramente diferente, en la cual la filosofía, el pensamiento filosófico es absolutamente central. Y eso cambiará del todo. El que yo te oigo, puedes decírmelo a mí. Estás haciendo relación a la noción de perplejidad como principio de la filosofía. Como principio, sí, como principio de la filosofía, como principio, sí, pero no tanto aristotélico, sino ese otro salto que da Maimónides con respecto a la perplejidad, que no es la perplejidad como origen del pensamiento filosófico, sino la perplejidad que supone el pensamiento filosófico en el momento en que uno debería estar ocupándose del derecho. Eso es así como lo plantea Maimónides. ¿Entendido? O sea, lo que dice Maimónides cuando escribe la carta dedicatoria a Ben Yudá, a su discípulo que está en Alepo, y que la guía de perplejos es una filosofía en capítulos coleccionables, en fascículos coleccionables a todo color. O sea, Ben Yudá ya no está con él en Fustat, entonces él lo que hace es mandarle capítulo por capítulo, y lo primero que le manda es una carta dedicatoria, decir, ¿por qué voy a hacer esto? ¿No? Y después, en 1200, lo recompone todo y crea el tratado tal y como lo conocemos ahora, aunque existen borradores de la primera versión. Entonces, lo que dice es, bueno, ¿quién es el que se siente perplejo? ¿Qué es esto de la perplejidad, ¿no? ¿Por qué he llamado a esto guía para perplejos? Bueno, realmente por esto, porque tú sabes lo mal que uno se siente cuando está estudiando los textos jurídicos y al leer los textos jurídicos no puede evitar filosofar. No puede evitar decir, bueno ya, pero ¿esto qué tiene que ver con la física de Aristóteles? ¿Qué es lo que esto tiene que ver con la retórica de Aristóteles? ¿No? Y él va elaborando distintas piezas, va eligiendo distintas partes fundamentalmente de la Torá, pero no solamente, sino también de la Mishnah, o sea, del derecho, claro, que esa es otra cosa que hace Maimónides, que pone por escrito el derecho oral, ¿no? Cuando escribe Mishneh Torah. O sea, lo que hace es decir, bueno, aquí hay una cosa, es que nosotros ya no podemos leer el derecho como lo hacían las generaciones anteriores a nosotros, porque nosotros somos filósofos, y eso es pecado. ¿Pero es pecado? ¿Cómo reaccionar ante esto? ¿Tenemos que prescindir del derecho enteramente? La misma pregunta que se hace Basilio de Cesarea. ¿Tenemos que educar a los niños, ¿no? A los tirones,
¿Tenemos que educarlos en la filosofía pagana o tienen que estar dedicados enteramente al derecho religioso? ¿No? Es la misma pregunta que se hace Agustín. Es la misma pregunta que se van haciendo los unos y los otros y los de más allá. Es la misma pregunta que se hace Santo Tomás en la Suma, ¿no? Cuando la primera pregunta ¿es la teología una ciencia? La respuesta es sí. La segunda pregunta es, ¿puedes utilizar la poesía y las metáforas para hacer esta ciencia? La respuesta es sí. Y así sucesivamente. ¿Puedes utilizar el derecho? Sí, puedes utilizar. ¿Puedes utilizar la filosofía? Sí puedes. Y entonces monta ese edificio. Pero todo ese edificio no sería, o sea, de alguna manera lo que estoy diciendo es, Maimónides introduce un concepto que hasta ese momento de alguna manera no existe para determinar esa sensación, ¿no? Esa sensación de desorientación, de tristeza específica al contacto entre el derecho y la filosofía. Y lo que hace Alfonso es decir, bueno, pero podríamos sencillamente conciliar una cosa con la otra, utilizar la filosofía como forma de interpretación del derecho, podemos hacer algo mucho más radical, que es que el derecho toque a la filosofía y la convierta en derecho. Y entonces nosotros legislamos con esa filosofía, legislamos con Aristóteles. Y legisla con Aristóteles. Por todas partes. ¿Con la ciencia del hombre solo o con la filosofía de Aristóteles de manera más general? Con la ética, con la política, con la retórica, con la estética, es decir, por ejemplo... Con la ciencia del hombre, no con la física, con la metafísica. Con la metafísica no creo. Con la física sí, aunque ahora mismo no te podría dar un ejemplo, pero sí está la física, porque además la física es uno de los puntos fundamentales de referencia también de los comentarios de que se sirve, que son comentarios averroístas, son comentarios que proceden sobre todo de los Iguanas Safá, de los hermanos de la pureza. Esta es una línea que no se ha estudiado, ¿no? Que es la presencia de los hermanos de la pureza en la península ibérica. Se sabe que se tradujeron, pero no hay restos. Sí se sabe que se tradujeron, pero por ejemplo, las cartas 35 y 36, que son las dedicadas a la estética, son las que están presentes en las partidas, en la segunda partida, y muchas de las otras cartas, son sistemáticas las cartas de los hermanos de la pureza, y afectan a todo el corpus aristotélico, y es bastante obvio que los que trabajaban en las 7 partidas conocían al menos, si no de primera, al menos de segunda mano, las cartas. Entonces sí utiliza muchas partes del corpus aristotélico. No lo utiliza seguramente de manera directa, de primera mano. Probablemente lo único que usa es el texto pseudo-aristotélico, el Secretum Secretorum, pero todo lo demás, o sea, como no estamos hablando de Aristóteles, estamos hablando del corpus aristotélico, de esa cosa mayor que es el Aristóteles Latinus, todos los comentarios, las abreviaciones, discusiones y demás familia. Pero, por ejemplo, no hay que olvidar, por ejemplo, que cuando utiliza la ciencia del alma, sí, es una ciencia del hombre, pero también es una ciencia fisiológica, o sea, tiene un carácter naturalista muy profundo. Si no recuerdo mal, el de ánima forma parte de la física aristotélica. Es decir, fue transmitido, no forma... Yo creo que depende de la tradición en que se transmite, es como la poética, si está o no está con la lógica y todo eso. Pero lo que sí es verdad, por ejemplo, es que igual que la retórica plantea su relación correlativa con la dialéctica, retoriques tin antístrofos te dialéctique, es la primera frase de la retórica, el de ánima lo que dice, establece también cuáles son sus puntos de referencia. Por un lado dice la física y por otro lado la ciencia política, que es algo que está solamente desarrollado un poco en el capítulo 12 del libro primero de la ética, no en la política en cambio, pero sí está en cambio en todos los comentaristas de ánima de Aristóteles, ¿no? Ibn Bajjah está absolutamente
obsesionado con la relación entre la ciencia del alma y la política. Ibn Tufayl está completamente obsesionado entre la ciencia, por la relación entre la ciencia del alma y la política y tal. O sea, lo que quiero decir sobre todo, y la perpleja modernidad es esta es otra forma de hacer derecho, y esta forma de derecho es indisociable del filosofar. Y eso es lo que lleva a Spinoza a escribir el Tratado de Política, el Tratado de Ideología Teológico Político y todo lo demás. Es lo que lleva a Hobbes a escribir. Cuando escribe el Leviatán, lo primero que hace es hablar de la persona ficta, el hombre artificial. Es lo primero que habla. Y inmediatamente después de cómo percibe el hombre artificial. Claro que es un hombre artificial maquinal, ¿no? Con resortes y con máquina y tal, pero lo que late detrás es esa persona ficta. ¿Por qué? Porque la persona ficta implica una investigación filosófico-jurídica y política que es completamente diferente. Y eso es lo que Alfonso ha hecho. ¿Hobbes conocía a Alfonso? No creo. Igual conocía a un primo que había conocido al dentista de la prima de la cuñada del portero de Alfonso, pero es difícil. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es cuál es la intuición jurídica de Alfonso. La intuición jurídica de Alfonso es, primero, codificar y segundo, hacerlo con elementos que no son de derecho y que no son en ese momento ya, a partir de ese momento exteriores al derecho, que proceden a esa especie de modelo sumamente moderno de juridificación del mundo. Perdón por tanta longura expositoria. Y entonces tú das por supuesto que los colaboradores de Alfonso conocían a Maimónides y lo utilizaban. Sí. No tengo ninguna duda porque no veo ninguna otra manera de explicar por ejemplo, cómo se hace ciertas interpretaciones específicas, pero él no necesitaban saber árabe o hebreo para ello, aunque sabemos perfectamente que los colaboradores de Alfonso sabían árabe y hebreo, bastante. Claro, exactamente, o sea, no hay ninguna barrera para esto, pero incluso dijeron, no, pero estos eran todos latinos, venían de Bolonia y venían también con tomate y carne picada y todo lo demás, y pasta y tal. Entonces, vale, incluso ellos tenían acceso a los textos en latín, vamos a decir esto, ¿no? O sea que sí, no hay duda ninguna. Y como sabemos por los ¿cómo se llama el del coche fantástico? Hasselhoff. Es que hay uno de los mayores, no, perdón, es que ese es el memoir para recordar cómo se llama uno de los mejores estudiosos de Maimónides en el siglo XIII, y es Greg Hasselhoff, que no va en el coche fantástico, pero bueno, es un trabajo bastante bueno igual. Y el trabajo que ha hecho sobre las versiones de Maimónides al latín en el siglo XIII y su estudio en las universidades europeas, pues es un trabajo fantástico, estupendo, ¿no? Es como el coche. Una de las ambigüedades del concepto de perplejidad es, bueno, está en el hecho de que puede ser perplejidad, pero también puede ser extravío. Claro. ¿Has reflexionado sobre esta doble vertiente del concepto maimonidiano? Sí, yo creo que en Maimónides, como él define el concepto, lo define como punto neutro, es decir, como momento en el cual uno sabe por dónde seguir, ¿no? Y esto es lo que en la teología del siglo XIII, también en latín, se utiliza el concepto como perplexitas de conscientia, o sea, la perplejidad de conciencia, y que se refiere con ello normalmente a los dilemas morales. Básicamente, hagas lo que hagas, vas a pecar. Es muy, por ejemplo, interesante como en Alejandro de Ales, naturalmente Alejandro de Ales, hay millones de comentaristas de Alejandro de Ales y todos ellos lo que hacen es recuperar partes, pero siempre recuperan la de la perplejidad de conciencia. La perplejidad de la conciencia, por ejemplo, un caso muy claro de perplejidad de conciencia de Alejandro de Ales es una mujer que va al confesor y le dice, problema, estoy casada, vale, hasta ahí ya es un problema bastante grave, pero encima estoy casada con un tipo que se dedica a la usura y es el único salario que entra en casa. Entonces, problema 1 es que si como
pagando mi comida con el dinero obtenido de la usura, peco. Pero si no como y me dejo morir, peco. Perplexus. ¿No? Entonces, la fórmula latina dice como cae en la perplejidad sobre ella. Es una perspectiva como muy dinámica de cómo funciona la perplejidad, pero ella cae sobre ella. Y entonces ella dice, Alejandro de Ales dice, bueno, es un problema grave, pero no irresoluble. Hay que llevar siempre en ese momento, hay que dejarse llevar por el sentido común, por no dejarse morir, ¿no? Por mantener la vida y luego en el interior de esa otra vida dominada por un pecado, practicar ¿qué? Por lo que todos estos teólogos aficionados a hablar sobre la confesión están hablando, que es la capacidad del sujeto de compartir su dinero con la Iglesia para que la Iglesia pueda a su vez tener más de ello. ¿Qué es? Entonces, se resume todo. Entonces, la perplejidad de conciencia es cómo salir de un dilema. Cómo salir de un dilema en el cual hagas lo que hagas, pecas. O sea, no hay problema. Y la cuestión aquí es esta, es la misma que se plantea Maimónides. Hagas lo que hagas, pecas. Porque, por un lado, no desarrollas tu potencial intelectual, pero por otro lado lo que haces es infringir la ley jurídica, ya que es autocontenida. Entonces yo no creo que ahí haya tanto como descarrío en el sentido moderno, sino más bien cómo salir de ese dilema. Cuando en 1600 y pico, no recuerdo el año, Leibniz escribe su tesis doctoral de Derecho, que era jurista antes de ser una persona normal, escribe su tesis doctoral, su Juris Doctor, lo escribe sobre el casus perplexus, que es precisamente esto. Dice, lo voy a decir en griego, escribe, el texto está en latín, claro, y dice, no, en griego para mayor claridad esto se dice aporía. O sea, que no hay salida, ¿no? O sea, que tienes que tomar decisiones porque no hay salida. Y esa es la pregunta que se hace Maimónides, es ¿cómo tomar decisiones cuando no hay salida? ¿Cómo tomar decisiones? Y él da lo que él llama pistas para tomar decisiones. Lo hace de una manera, como decía Strauss, aunque no estoy de acuerdo con la interpretación de Strauss, pero eso es otra cosa, decía que era una manera esotérica porque no afirmaba directamente el modo en el, digamos, las fórmulas concretas para salir del paso, ¿no? Si lo que hace es dar pistas de cómo salir del paso, ¿no? Y son a veces un poco opacas, son difíciles de traducir. Los traductores, tanto Al-Jarizi como Ibn Tibbon, tenían muchas dificultades, ¿no? para tomar decisiones. Pero la cuestión fundamental es esa, en una situación en la cual no hay salida, ¿cómo sales? Esa es la cuestión. Y de hecho, Alfonso habla del casus perplexus en las partidas, lo legisla en torno al casus perplexus en las partidas. Y Ramon Llull legisla en torno al casus perplexus en su tratado sobre el derecho. O sea, es un tema que está en la mente de los juristas y de los legal scholars del momento. Perdón. Irene, ¿cuánto tiempo sin darte? Sí, hace mucho, sí. Pues sí. Bueno, estoy un poco enferma, entonces me ha costado entenderte bien todo, pero... Sí, pero eso no es porque estés enferma. Sí, pero yo creo que sí. No, y porque soy bastante ajena al tema jurídico. Pero quiero decir que me parece muy coherente con lo que yo sé de Alfonso X desde la perspectiva de la historiografía. Bien. Creo que va muy bien en lo que se ha pensado siempre de Alfonso X intentando asimilar distintos saberes para construir un saber nuevo, a partir de, me parece que es muy creíble que coja la filosofía, transforma la filosofía en derecho, me parece muy asimilable a lo que hace con los textos antiguos, lo de la voz muerta, o sea, me ha parecido... Vamos, me lo creo. Gracias. Gracias. Que no siempre pasa, ¿no? No. Conferencias desde atrás. Pero bueno, tengo una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Ah, va, estupendo, magnífico, eso me encanta. Puedo dar una respuesta que no tenga nada que ver con la pregunta, en tal caso. Quería agradecerte. Y gracias a ti, Irene. Lo que quería preguntarte, lo del BOE. ¿Qué te parece, Me parece pistola. muy interesante, me parece que a mí me ha ocurrido a veces que, sobre todo con el uso literario, ¿no? Hay algunas fórmulas literarias o retóricas
que no se sabe, que ya Alfonso X las tenía en la General Historia. Sí. Y ahora son modernas, ¿no? Sí. Hubo vídeo en el siglo I, Sí. ¿no? Toda esta transmisión. Entonces, querías preguntarte cómo pudo... O sea, ¿tú piensas que hay alguien que hace derecho actualmente que conoce las partidas? Bueno, las cita, o sea, no es lo mismo. Las cita. Sí, no, yo no digo esto, se parece a... No, cita la quinta partida. No, cita la quinta partida, y la culpa de todo esto la tiene un paisano de Marina aquí presente. Por supuesto, un valenciano. No podía ser de otra manera. Hombre, por favor. Okay, no que es el Berní. El Berní que hizo todo el comentario de las partidas en el siglo XVIII y que se metió en discusiones con Mayans y Siscar, y lo que hizo fue lanzar las partidas al ámbito de discusión de teoría jurídica de toda la modernidad a partir del siglo XVIII hasta el siglo XX y tantos. ¿Qué estamos ahora? ¿Cuál estamos? 21. Y todo el lenguaje es lenguaje Berní. O sea, toda la forma de interpretación es forma Berní, incluso la retórica es Berní. Y es un tipo muy listo, hay que decirlo. Bastante más que Mayans, pero con menos fama. Pero esta gente cita las partidas. No, estos no dan puntadas sin hilo. Citan a Alfonso y se sacan más anchos que largos. Y te dicen dónde, o sea, te dicen el locus. Y entonces tú lo lees y dices, pas vraiment. Pero ¿quién va a ir a verificarlo? Que no seamos tú o yo. O sea, sinceramente. ¿No? Pero la citan, ¿no? No es que se parezca un poco. No es una expresión que diga, no, está citando las partidas. O sea, 5 páginas sobre la quinta partida. Una exégesis de la quinta partida. Nunca ha habido nada más falso en la vida que esa exégesis de la quinta partida, pero no importa. Ahí está. Tienes que hacer un artículo. Mortis. ¿No? O sea, vamos, no sé, No. ¿lo has publicado esto? No. Pues tienes que Mi mirar vida haría algo, porque es muy interesante. Se escribió una novela sobre cómo leer el BOE. ¿Vas a escribir una No, novela? la he escrito. Ah, la has escrito. Sí. Escribí una novela, se titula La Venta. Pero no está a la venta. No, hombre, porque el BOE es algo que te encuentras en tu vida... Diaria, todos los días. Yo, vamos, en cuanto me descuido, tengo el BOE debajo de la mano. No, en serio. No, en serio. Pues claro. Cuando sale una convocatoria... Sí, eso es. Pero yo creo que tiene que ver también con las peculiaridades de la enseñanza del derecho en España. Y es que en la formación jurídica en España hay una parte muy importante de historia del derecho, y la historia del derecho, pues ahí están las partidas, se estudian, o sea, es materia docente. No estoy muy seguro que en otros países funcione esto así, pero Yo creo que sí. que se estudie, pues yo qué sé, las codificaciones legales de la Edad Media. Sí, se estudian. Desde luego en Estados Unidos se estudian. Los juristas españoles conocen las partidas, forma parte de sus necesidades de formación. No, pero yo creo que eso es general. O sea, creo que el historiador del derecho es el ser más... es el último guardián del sistema jurídico y de la forma en que se construyen e interpretan las instituciones jurídicas. Y eso pasa aquí y en China. No creo que sea una particularidad del derecho español. La particularidad del derecho español es que ningún otro sistema jurídico tiene unas partidas. Eso sí es muy distinto. La particularidad. Esa es la cuestión. Pero, por ejemplo, pero aquí, digamos que el equivalente son la escritura de las coutumes de 1619 o la codificación del derecho entre 1795 y 1810. Todo eso creo que forma parte igualmente, porque yo sé de las facultades de Derecho en Francia, forma parte también del sistema. O sea, lo que sucede, y desde luego en Inglaterra. En el derecho anglosajón o en Estados Unidos, por supuesto, los puntos de referencia históricos. ¿Por qué? Porque hay una teleología en el ámbito del derecho cuyos artífices fundamentales son los historiadores del derecho. Por eso yo no quiero ser un historiador del derecho. Y luego está la jurisprudencia. Y luego está la jurisprudencia, efectivamente. ¿No? Y en el ámbito pues, islámico, ¿no? O sea, la relación, por un lado, entre la sunna, ¿no? Y como cuerpo de teoría, de costumbres, por otro lado el fiqh como sabiduría general jurisprudencial del universo jurídico, y por otro lado las fatwa como decisiones, opiniones, respuestas y todo lo demás, ¿no? Todo eso el problema está en que, claro, aunque es historicizable, está siempre visto bajo la perspectiva de esta ficción jurídica de que en realidad no es antiguo, es nuevo, ¿no? Y que en todo momento
debe ser integrado a la discusión del presente. Sí, es una negación de la temporalidad y de la historicidad. Sí, o esa por un lado, o por otro lado una creación, una reinvención de la temporalidad jurídica, que está siempre en funcionamiento. Está siempre sometiéndose a crítica. Pero las partidas están muy presentes, por ejemplo, el sistema dinástico español actual es el de las partidas. El de la primogenitura y representación es un invento de Alfonso. De ahí los problemas con Sancho. Título 15 de la segunda partida. Sí, eso por supuesto. O sea, todas las cuestiones, por ejemplo, de nobleza, muy específicas de determinados sistemas, etcétera, etcétera. Pero, ¿y el derecho procesal? Es sorprendente hasta qué punto el derecho procesal es el derecho procesal de las 7 partidas. Y eso es totalmente... Vamos, las 7 partidas readaptan derecho procesal de tipo canónico para construir, por ejemplo, la Inquisición civil, ¿no? Pero cuando tú lees cómo funciona, por ejemplo, el proceso de oficio en el derecho moderno, entonces la Inquisición civil de Alfonso el Sabio, no hay duda ninguna. Y es sorprendente hasta qué punto, ¿no? Todos esos sistemas de vigilancia mutua, por ejemplo, son formas de esa estética jurídica de Alfonso. Con o sin Alfonso al lado, eso es otra cosa, pero Alfonso lo formaliza en un determinado momento. Y obviamente uno de los procesos más importantes de construcción de las identidades y de las independencias nacionales durante el siglo XIX en las Américas es el acto de quitarse de en medio las partidas, que es lo que hace, por ejemplo, el derecho colombiano, ¿no? O que hace el derecho chileno, es quitarse de en medio de las partidas, es un acto casi ritual de decir las partidas, bueno, y construir otro código jurídico diferente de las partidas, porque lo que no podemos olvidar es como digo, esto es la era Alfonsí, no es la era Alfonsí en términos generales, o sea, es 1270 se redactan las partidas, vamos a decir, 1270, en agosto. Se redactan las partidas por la tarde, sí, más o menos, a las 5. Se redactan las partidas. La cosa no va bien con Alfonso, pobrecito animal de Dios, acaba fatal, destronado. Sancho dice, el leproso de mi padre, porque el hombre tiene un cáncer maxilofacial. El hombre se muere de pena ya en Sevilla, ¿no? Mientras está haciendo otras cosas, y inmediatamente después el sistema jurídico dice, bueno, ¿sabéis qué? Esto de las partidas es muy, muy fuerte, así que vamos a dejarlo de lado y escribir otra cosa para recuperar el fuero real. Sancho escribe las leyes del estilo para la interpretación del fuero real. Pero la cosa dura hasta 1348, del ordenamiento de Alcalá, en la orden de prelación de la jerarquía de las fuentes jurídicas, coloca a las partidas en un sitio privilegiado. Y además no solo las coloca en un sitio privilegiado del derecho supletorio, sino que también las coloca en un sitio privilegiado de la enseñanza, en la pedagogía universitaria. Las coloca en la pedagogía universitaria, cosa insólita, es un texto vernáculo. Entonces, dice que en las facultades de Derecho y en los estudios generales se estudian las partidas, cosa que sucede, pum, 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 empieza a producirse partidas, pum, 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 manuscritos y manuscritos y manuscritos de las partidas, hasta ese manuscrito maravilloso de los Reyes Católicos, que es una obra de arte, con H intercalado. Y inmediatamente después, lo que ya sabemos, estábamos discutiendo ayer con Matías, la impresión de las partidas, primero en 1491, con la glosa profesional de Montalvo, 1500 la glosa académica de Montalvo, en latín. Se integran totalmente en la universidad, hasta 1555, que las sustituye. ¿Quién las sustituye? Ni más ni menos que Gregorio López de Madera, que era un poco, en fin, duro, ¿no? Gregorio López de Madera, luego corregidas por su sobrino, nieto, Gregorio López de Tobar. Gregorio López de Madera es el presidente del Consejo de Indias y hace las partidas, la edición de las 7 partidas, durante la abdicación de Carlos en Felipe, y mientras en España y en toda la Nueva España lo que hay es un consejo de regencia, es el consejo de regencia de doña Juana de Austria.
Las partidas son doña Juana de Austria, y lo son a nivel global. Es decir, lo son tanto en España como en las Américas, como a fin de cuentas en el resto del imperio hispano. Y lo son de una manera tanto física como simbólica, ya que todas las glosas de Gregorio López de Madera no son glosas de madera, sino que son glosas de verdad, ¿no? Que lo que hacen es recuperar todo el derecho de la compilación de las leyes de Indias e integrarlo en las partidas. Y todo eso se convierte en el derecho oficial hasta 1807, en que se hace la edición de las partidas. El Tribunal Supremo se dice, bueno, tenemos la edición de las partidas de la Real Academia, la ponemos en vigor, pongámosla en vigor. Y pocos años después, en el 18, dicen, bueno, casi no, porque es muy mala. Y entonces una sentencia del Tribunal Supremo vuelve a poner en vigor las 7 partidas de 1555, es decir, el derecho imperial, las partidas como derecho imperial global. No han parado desde entonces, no han parado la actividad de las partidas y de esas partidas de 1555, no se ha detenido jamás, ¿no? O sea, encontrarlas en el BOE es casi lo más normal que podría pasar, por más que nos digamos, bueno, esta gente de qué va, ¿no? Pero están por todas partes, es que no hay manera de librarse de ellas, ¿no? Lo sorprendente es que no se sigan estudiando, ¿no? O que se sigan estudiando como un proceso, o sea, como la forma más aterradora, y por eso creo que la idea de la perplejidad es tan importante en este caso. La forma más aterradora de las partidas es el proceso de romanización de las partidas, de la hermenéutica en torno a las partidas, es decir, determinar que las partidas son ni más ni menos que una readaptación al derecho vernáculo del jus comune, es decir, de la confluencia entre el derecho romano civil, el derecho canónico cristiano y las leyes, las iura propria, ¿no? Las leyes locales del ámbito cristiano. Pero no es eso, muchísimo más complejo que eso, porque introduce ese otro cuerpo filosófico, porque introduce instituciones que no están en ninguno de esos otros derechos, como por ejemplo, pues el derecho islámico, decisiones, instituciones, nombres, ideas, etc. Está lleno de ellos, ¿no? Pero el proceso de interpretación de las partidas es el proceso de depuración de todo lo no cristiano y no católico y no hispánico que hay en las partidas. Eso desapareció para convertirlo en una obra de derecho romano, en el epítome de la recepción del derecho romano y del romanismo en el ámbito jurídico hispano. Eso es, ¿no? Cuando Manlio Bellomo, que era un Bellomo seguramente, y en todo caso era Manlio, ¿no? Que también es un bonito nombre para llamarse, ¿no? Manlio Bellomo, pues yo rolandino y passeggeri, encantado. Cuando Manlio Bellomo en 1985, que tampoco hace tanto, muchos de los que estamos aquí habíamos nacido en 1985, yo mismo tenía 20 años y un día de reclusión menor. Entonces, en 1985, en plena discusión, una de las múltiples, sobre la Unión Europea, Manlio Bellomo escribe este texto maravilloso que es El derecho común de Europa. El derecho común de Europa, pues por citar las partidas de la página 99, para decir una nadería. Pero ¿cuál es el derecho común de Europa? El derecho común de Europa es el jus comune. Todos los otros derechos no existen, ¿no? Es el proceso de evacuación de todo ese universo que, sin embargo, ha construido, a través, por ejemplo, de las partidas, ¿no? toda esa otra modernidad, ¿no? Como la llama este libro de, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, es un alemán, no es Hasselhoff, pero podría ser, no sé, Brandauer, no me acuerdo cómo se llama, pero el libro se titula Suppression and Success, y es sobre el proceso de supresión de la ciencia árabe y su inmediato éxito, pero no como ciencia árabe, sino como otra cosa que ha sido ya suprimida en el ámbito de los siglos XVI y XVII, en el ámbito filosófico de los siglos XVI y XVII. Un libro fantástico, sí.